Lamine Yamal toma el testigo de Leo Messi y se convierte en el nuevo número 10 del Barcelona. Rodrigo de Paul está a un paso apenas de convertirse en jugador de Inter Miami y les digo lo que eso significa para Leo Messi. El juego de las estrellas de 2025 tiene hirviendo a los aficionados más tradicionalistas del béisbol y un jugador de NBA que recibió casi $100 millones para irse. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Arranco con el Barcelona y el acto realizado por el club para confirmar el cambio de número de Lamine Yamal, que a partir de ahora va a jugar con el 10 en la espalda, el número más emblemático del mundo del fútbol, no por nada, lo han usado grandísimos jugadores en toda la historia de este deporte y sobre todo en el Barça. Así que es un movimiento interesante que le agrega todavía un poquito más de presión, si se quiere, de importancia, de relevancia, de responsabilidad a un futbolista que a su corta edad de 17 años viene de dejar una de las temporadas individuales más interesantes de los últimos años. No voy a decir la mejor, pero sí para un jugador de apenas 17 años. Bueno, Lamine Yamal ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, semanas específicamente. Viene de celebrar su cumpleaños número 18 y esto desató un montón de críticas, la mayoría de ellas, para mí, irracionales, porque el futbolista en el campo se debe a su club, se debe a sus compañeros, se debe a sus aficionados también, hasta cierto punto, pero fuera de él, yo lo he dicho muchas veces, tiene que hacer su vida. Ya si esa vida personal repercute en el rendimiento dentro del campo, ya entonces el tema cambia. Pero por ahora hay cero que reprocharle a Lamine Yamal en cuanto a su responsabilidad deportiva dentro del Barça. Y el futbolista varias veces cuando se le ha preguntado por ese tema se ha comprometido a que una cosa no toque la otra. Y en ese acto en el que se oficializaba el uso a partir de la próxima temporada del número 10 por Lamine Yamal, le preguntaron sobre la fiesta de cumpleaños. Ahí está, imagínense, una petición de demandar al jugador por utilizar personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños. A uno le puede gustar más o menos, pero si le pagó a personas con enanismo, le pagó a una bailarina y todo lo hizo bajo la ley, está completamente en su derecho Lamine Yamal. Pero eso es lo que pasa cuando llegas cerca de la cima. Todo lo que haces empieza a tener repercusiones extra. Y la pregunta, a partir de ahora, quizá ya desde la temporada pasada, es qué tanto Lamine Yamal va a tener esa madurez que no es normal en un futbolista o en una persona de 18 años para asumir toda esa tensión extra que va a crear su persona y su figura dentro de la cancha. Por lo pronto, insisto, nada que reprocharle a nivel deportivo a Lamine Yamal. Y yo en otro video tocaba el tema de su amistad con Neymar. Y decía, es lógico hasta cierto punto que Lamine Yamal se vea reflejado en Neymar por el estilo de fútbol y por la personalidad y por la manera de asumir las cosas. Pero si Lamine Yamal quiere ser de verdad uno de los mejores de la historia, como yo pensé en algún momento tenía esa ambición Neymar, entonces tiene que establecer ciertas separaciones con respecto a lo que Neymar hizo de su carrera y lo que Neymar terminó implicando en su carrera con lo que hizo también fuera de la cancha. Por eso les decía antes, el tiempo libre del jugador, las decisiones personales son una cosa y creo que no deberían estar bajo la lupa de quienes hablamos de deportes. Pero cuando ese tipo de comportamientos terminan ya inmiscuyéndose en el rendimiento dentro de la cancha, entonces la historia cambia. Por ahora no ha pasado con Lamine Yamal, pero aunque se ve reflejado Lamine en Neymar, yo creo que a esta altura ya entiende los precedentes y sabe que si no rinde dentro de la cancha, si no en algún punto de esta carrera que parece promisoria comienza a mezclar los dos mundos y comienza a influir lo que haga fuera del terreno con lo que pase en la cancha, ahí tiene los precedentes para saber efectivamente que puede jugar con fuego y que puede convertir una carrera muy prometedora en una carrera de corto alcance. Y ojalá no sea el caso, pero me llamó la atención y voy a poner énfasis en esto. Me gustó en lo personal, creo que me pareció muy emotivo al menos el video que él publicó en sus redes sociales a propósito de ese cambio de número, de adoptar el 10, porque está su papá, está su hermano dibujando
una camiseta del Barcelona con los colores del Barça, y creo que es muy emotivo y que toca una fibra, ¿no? Dice Lamine Yamal cuando lo ve, bueno, he visto a muchos con esta camiseta, jugó para divertirse, y está, si uno pausa el video y mira y lee el nombre, está el nombre de Ronaldinho en esa camiseta dibujada del Barça, y dice, lo hizo todo prácticamente cuando se refiere, aunque no lo muestran, es evidente, a Lionel Messi, que es el último gran 10 que tuvo el Barça, porque sí, por ahí ese número lo tuvo Ansu Fati, que tiene una buena relación personal con Lamine Yamal, pero claramente no estuvo ni cerca de las expectativas que se generaron a su alrededor. Así que Lamine Yamal responde rápido a las polémicas, dice: lo que haga fuera de la cancha es mi prerrogativa, júguenme por lo que hago dentro de la cancha. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Para llevar esta camiseta no vale con jugar bien. Algunos marcaron historia, otros se divertían jugando, y esto es lo mejor que he visto. ¿Y esa? A verla. Voy a darlo todo, te lo prometo. Voy a hacer mi propia historia. Algunos se sorprenderán, otros no, pero Rodrigo de Paul va a jugar en la Major League Soccer. Ya distintos periodistas que siguen de cerca o la MLS o la selección argentina o en general el mundo de fichajes lo han confirmado. Gastón Edul lo reportó, muy cercano a todos los futbolistas de la selección argentina. Tom Bogert, especialista en transferencias en la MLS también, y Fabricio Romano. Así que es todo menos un hecho. Solamente faltará la firma y el anuncio oficial de Inter Miami con este nuevo refuerzo, Rodrigo de Paul, que tiene tantas lecturas esto, y voy a tratar de tocarlas todas sin tomarme demasiado tiempo. Pero bueno, esto me lleva a un video que yo publiqué hace menos de una semana y donde les decía: Leo Messi no se va a mover de Inter Miami. ¿Y por qué esto a mí me lo confirma? Bueno, ¿ustedes se imaginan que Rodrigo de Paul firme para venir al Inter Miami sin saber si Leo Messi se va a quedar en la institución? Ojo, tampoco esto quiere decir que Leo Messi se va a quedar por 4 o 5 años en Miami. Yo no lo creo. Yo he sostenido que Leo Messi se va a retirar dentro de un año con la Copa del Mundo. Es una opinión, no es un hecho confirmado, ni tengo ninguna información al respecto. A lo mejor cambia de opinión y estira un poco más esa carrera. Pero recuerdan también la información que se publicó desde Argentina hace más o menos un mes, justo coincidiendo con la eliminación de Inter Miami del Mundial de Clubes, de que Leo Messi quería buscar una liga para jugar justo los 6 meses antes del Mundial en un mejor nivel, para jugar en una liga más competitiva. Yo les dije aquí, esa no es sino una información filtrada con la idea de meter más presión en las negociaciones que Inter Miami tiene hoy en día con Leo Messi. Porque no parecía real, no parecía tener sentido que Leo Messi fuera a buscar realmente jugar 6 meses en otra liga solamente para llegar, entre comillas, mejor a la Copa del Mundo. Yo soy de los que piensa que un futbolista a esa altura de su carrera no va a ser mejor o peor por jugar en una liga más o menos competitiva. Distinto es cuando estás hablando de un futbolista que está en formación o en una etapa media de su carrera. No es el caso de Leo Messi. Así que bueno, todo esto va juntando cabos sueltos. Y a mí lo que me llama la atención es que en Argentina se hizo mucho eco de aquella información de que Leo Messi se iba a ir a jugar a otra liga más competitiva, y tenía todo el sentido del mundo porque iba a ser del gusto de Scaloni que estuviera en otra liga. Bueno, ¿cómo explicamos entonces ahora que uno de los jugadores más importantes en la mitad de la cancha de Argentina se va a ir de una de las ligas más competitivas como es España para llegar a la MLS? ¿Le gusta eso a Lionel Scaloni? ¿Tiene alguna voz o voto Lionel Scaloni en ese movimiento de carrera de Rodrigo de Paul? ¿O va a empezar a prescindir de Rodrigo de Paul porque esté jugando en la Major League Soccer? Yo creo que la respuesta de todas esas preguntas es no. Rodrigo de Paul ha tomado una decisión que va en función de sus intereses personales, económicos, que más o menos son un poco lo mismo, y deportivos, quizá, no lo sé. A lo mejor la idea de jugar semana a semana con uno de sus grandes amigos, Leo Messi,
pues también es una motivación extra para un futbolista bastante joven y que para mí, yo lo decía en otro video, viene de dar una grandísima temporada con el Atlético de Madrid. La lectura del Atlético de Madrid es, bueno, abro la puerta al jugador que se quiere ir. Se dice que la negociación va a rondar entre los 17 y los 20 millones de euros, con lo cual rompería el récord para una transferencia interna o externa, pero una compra de un equipo de Major League Soccer. Y confirma otra cosa, que Inter Miami, primero, va a hacer todo lo posible para retener a Leo Messi y segundo, es el equipo más ambicioso de la MLS. Es el equipo que ha empujado y sigue empujando al resto de la liga para cambiar las reglas, para que ya no haya tantas restricciones de gastos en cuanto a conformar los los rosters, las plantillas de los equipos. Y esa es otra demostración de que Inter Miami sigue empujando porque la liga suelte esas restricciones y se convierta realmente en una liga que pueda pelear. No hoy, no en 5 años, pero quizá en 10 con las ligas más importantes del mundo. Rodrigo de Paul va a jugar en Inter Miami y eso va a tener también un movimiento colateral. También se los explicaba en un video hace una semana. Jordi Alba ya renovó, no va a dejar de ser DP, tampoco va a dejar de serlo Messi si renueva, con lo cual Sergio Busquets probablemente tenga una conformación distinta de su contrato actual o termine dando paso definitivamente en esa mitad de la cancha a Rodrigo de Paul. El juego de las estrellas de Grandes Ligas en Atlanta creo que va a ser uno de los más recordados este de 2025 porque marca un antes y un después, así como hubo otros históricamente que marcaron un antes y un después. Bueno, termina de confirmar que Rob Manfred y que quienes hoy toman las decisiones en el béisbol de las Grandes Ligas, aunque lo que pasó en el Juego de las Estrellas no ocurrió, no se gestó solamente en estos últimos meses, tiene ya tiempo, están dispuestos a arriesgar, están dispuestos a experimentar, están dispuestos a cambiar las cosas para que el béisbol se adapte a los tiempos, nos guste más o menos, a quienes hemos visto béisbol por muchos más años, y sobre todo atienda a la capacidad de atención distinta que tienen las nuevas generaciones. El Juego de Estrellas de Grandes Ligas de 2025 terminó con un derby de jonrones y hay mucha gente que no sabía que esto podía pasar. Esto es algo que ya se había incluido en la firma del acuerdo laboral entre Grandes Ligas y los peloteros y que estaba ya previsto hace 4 años, pero que no iba a manifestarse hasta que ocurriera lo que ocurrió en este Juego de las Estrellas, que fue juego empatado después de 9 innings. Y esto todo tiene un trasfondo, y algunos de ustedes quizá no lo recordarán, pero el inicio de lo que pasó en este 2025 hay que remontarse a 2002 para entenderlo. En 2002 el Juego de las Estrellas cambió para siempre porque en aquella oportunidad los managers utilizaron a los pitchers como si fuera, como si fueran las pelotas que después de cada 3 picheos se cambian o después de un foul hay que ir por otra, bueno, así. Y en 2002 se llegó a extra innings y los managers se quedaron sin pitchers. En aquella oportunidad era Bob Selig, el comisionado de las Grandes Ligas, y la decisión, cuando los managers se dieron cuenta de que no iban a tener más lanzadores y no querían extender a los lanzadores que tenían en uso para no molestar a los clubes, sino alterar lo que los equipos esperaban del uso de sus jugadores, dijeron, bueno, ni modo, si esto no se decide después de este inning o no, alguien no se va en ventaja, se va a terminar en empate. Y a partir de ahí, MLB dijo, no, esto hay que cambiarlo. Y entonces implementó esa regla de que quien ganara el Juego de las Estrellas, nacional o americana, iba a darle al equipo de su liga que llegara a la Serie Mundial la ventaja de jugar como local los primeros juegos y decidir un último o un séptimo juego teórico en casa. Peor decisión, peor fue el remedio que la enfermedad. Pero a partir de todo eso, ha seguido tratando de cambiarle el formato y buscarle la vuelta a Grandes Ligas y ocurrió esto. Se decide con un mini derby de jonrones el Juego de las Estrellas y ocurrió en esta edición 2025. Terminó empatado a 6 después de que la Nacional le ganaba 6-0, lo empató la Americana y los managers tuvieron que elegir cómo manda ese nuevo formato a 3 peloteros, 3 de la Nacional, 3 de la Americana que se iban a alternar para que básicamente tuvieran cada uno 3 swings y el que pegara más jonrones de los 2 equipos ganaba el juego. Así que 7-6, victoria de la Nacional, gracias específicamente a Kyle Schwarber, que pegó 3 jonrones en los 3 swings que tenía disponibles y ni siquiera la Nacional necesitó a su tercer bateador para conseguir la victoria en el Juego de las Estrellas. Yo hice la pregunta en redes sociales, pero se las quiero hacer aquí, para que me dejen el comentario abajo en YouTube, en la sección de comentarios, si a ustedes les gusta o no. Yo honestamente no lo sé todavía.
Creo que no es una mala solución, entendiendo que el juego de estrellas no se puede abusar de los peloteros que están convocados allí, porque eso puede alterar también los planes de cada uno de los equipos de ahí en más. Y entendiendo que hay que buscar una vuelta y una manera que genere sobre todo emoción, porque el juego de las estrellas no es otra cosa que un espectáculo. Es un espectáculo donde los que lo vemos queremos notar que los jugadores siguen poniéndole cariño y siguen poniéndole empeño y siguen siendo competitivos, pero nunca va a tener la competitividad que tenía en años anteriores, porque el deporte y el negocio del deporte ha cambiado. Si me tuviera que inclinar a un sí o un no, creo que me gusta más de lo que no me gusta este cambio. Pero le pregunto a ustedes, ¿les pareció interesante que se decía el juego de las estrellas con un mini de héroe de jonrones al final? Espero sus comentarios al respecto. Y cierro con NBA Movimiento, que estaba ya visto, anticipado por los medios que siguen la liga desde hace tiempo y que se consumó finalmente. Bradley Beal se va de los Suns, ya se había ido Kevin Durant, esa idea de conformar un Big Three en Phoenix no funcionó junto a Devin Booker, y bueno, Phoenix básicamente está cortando, recogiendo sus fichas en el casino después de la derrota y pensando en lo que viene. Pero en medio de eso, la decisión de liberar a Bradley Beal hace que el equipo tenga que resignar $97 millones de los 110 que le debía por las siguientes 2 temporadas a Bradley Beal para poder librarse del jugador básicamente. $100 millones, gracias, ahí está la puerta, vete con quien tú quieras. Para el jugador, fenomenal, ¿no? Empieza una nueva etapa, firma con el equipo que quiere como agente libre, ese equipo van a ser los Clippers, y se lleva $100 millones sin haber jugado esas 2 temporadas. Increíble, pero esa es la economía y esas son las reglas de la NBA. Cuando quieres cortar y empezar de nuevo, tienes que liberar salario, y eso ha obligado a equipos a hacer este tipo de movimientos. Lo veíamos hace poco más de una semana o un par de semanas cuando Milwaukee decidió hacer lo mismo con Damian Lillard, con la diferencia de que Damian Lillard es un jugador más veterano, pero además de eso se sabía que no iba a jugar la próxima temporada, o probablemente no juegue la próxima temporada completa, o quizás si llega al final. Yo dudo que alguien lo vaya a firmar para 2 meses de temporada, pero después de romperse el tendón de Aquiles, Milwaukee dijo, no lo voy a tener, ya es veterano, no lo voy a tener por el siguiente año, adiós. E hizo lo mismo. Le regaló, entre comillas, el resto de su contrato, pero en su contabilidad tienen la posibilidad, se le dan las reglas de la NBA, de dividir ese gasto durante los próximos 5 años. Lo mismo van a hacer los Suns, van a dividir ese gasto durante 5 temporadas para que afecte menos en cada año su tope salarial antes de llegar al impuesto al lujo, antes de impactar el impuesto al lujo. Pero Bradley Beal es el más beneficiado y los Clippers son los segundos beneficiados, porque van a reforzar un equipo que ya ha hecho movimientos muy interesantes. Más allá de renovar a James Harden, bueno, tiene a Harden, tiene a Kawhi Leonard bajo contrato, trajo a Brook López, trajo distintas piezas, nuevas piezas, tiene a Zubac todavía en la posición de centro, y ahora suma a Bradley Beal. ¿Es lo suficientemente competitivo este equipo de los Clippers? Depende de James Harden. James Harden se ha apagado en los playoffs en los momentos decisivos. Sigue sin demostrar que es un jugador capaz de cargarse al equipo en los momentos importantes, y si eso no cambia, no importa si agregan a Bradley Beal, no importa quién más traiga el equipo de Los Ángeles, no va a pasar de ser un equipo del montón en los playoffs. En un oeste, ya se los decía la semana pasada o hace 3 días en Cortita y al Pie, muy, muy cargado. Gracias a todos. Hasta aquí Cortita y al Pie en esta edición. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts. Nos ayuda mucho que sigan suscribiéndose al canal los que se encuentran este contenido y no eran regulares. Bienvenidos. De lunes a viernes tenemos entre 15 y 20 minutos de lo mejor del deporte con un toque de análisis. Gracias y nos vemos en el próximo Cortita y al Pie. Cortita y al Pie.